Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, estamos encontrándonos en esta clase número 4 de AIPA nivel 2, siempre apuntando a diferentes eh, temáticas que tienen que ver con el paleocontacto, distintos temas correlacionados o que permiten profundizar más la idea que tenemos sobre esta visión de la ufología, ¿no? Que es algo muy particular. Así que hoy vamos a ver un tema propuesto por Claudia que tiene que ver con portales dimensionales. Bueno, vamos a estar viendo esto, justamente, de qué se tratan los portales, en qué lugar del planeta se encuentran, porque aseguran que hay muchos por todos lados, por todos los continentes, y qué parte del mito y de la ciencia se entrelazan para esta realidad, y qué relación tienen con los visitantes estelares, con los dioses. Claro. ¿Por qué el humano antiguo buscaba estos puntos estratégicos de conexión con el más allá o para saltar hacia otro mundo? Claro, es un tema apasionante porque justamente, y está muy relacionado con el paleocontacto, porque vemos que pueblos ancestrales en los mitos o en la continuidad, hoy pleno siglo XXI, se sigue recorriendo y visitando estos lugares tan particulares. Evidentemente hay una energía, un punto energético que atrae por curiosidad, atrae por conocimiento, atrae por agendas, y vamos a ver qué tipo de agenda puede haber inmiscuidas en estos lugares. La verdad que es un tema apasionante que obviamente nosotros entregamos una punta muy pequeña, una entrega, un cuadro sinóptico de toda la información que hay que nos llevaría horas poder desarrollarla, ¿no? Claro que sí, vamos a ir analizando solo algunos de ellos, dejándoles un listado un poquito más amplio para que ustedes sigan sus investigaciones y trayendo también hacia el final testimonio de un super soldado, de Aaron McCollum, que bueno, lo conocimos allí por el 2010 en Claro. aquel canal de YouTube, Proyecto Camelot, que fue tan famoso en aquellos años para los que estábamos incursionando en estas temáticas y que desde la conspiración traían siempre algún informante con información, valga la redundancia, muy inquietante, ¿no? Así que Aaron McCollum, que va a traer como la otra mirada de los portales estelares que al parecer no siempre son con buenas intenciones abiertos, esas conexiones o esos contactos o encuentros cercanos con estos seres o con estos mundos, a veces no traerían tanto beneficio para el humano. Claro. Y en un lugar muy particular y muy actual, ¿no? Que es el Golfo de Adén, ahí muy cerquita del Golfo de Hormuz y con actores que en otro tiempo tuvieron otro tipo de relación. Pero bueno, ya vamos a ir viéndolo. Vamos a compartir pantalla, como siempre, hacemos nuestra presentación aquí en AIPA con este astronauta de Xochipala tan querido por mí eh, y tan, sí, tan querido por mí porque, bueno, es uno de mis logros. Una de las estatuas que hiciste, una de las primeras estatuillas, ¿no? Que en alguna de las primeras exposiciones ahí se fue a manos de un coleccionista, creo que esta la tiene Sandro, Sí. y por eso te la recordás siempre con tanto cariño, ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno, como siempre, aquí haciendo mención a nuestra academia y Subimana, nuestro logo tan particular, un paneo por todo el paleocontacto y entramos de lleno a el módulo 4 portales dimensionales. Estos portales que estarían de alguna manera conectando con diferentes dimensiones, podríamos hablar, o planos dimensionales, que es una conexión de un lado hacia el otro, hacia el universo, hacia el espacio exterior, hacia otros planetas, hacia otro espacio-tiempo, también se habla de eso. Hoy vamos a hacer un compilado de todas estas posibilidades, ¿no? ¿Es posible que los antiguos portales aún estén activos? Y bueno, esto es una pregunta muy inquietante porque nos habla del paleocontacto, de un pasado muy remoto que nos llega a través de leyendas, de tradición oral, que los pueblos ancestrales hasta el día de hoy recuerdan en algunos lugares del planeta, como vamos a ver hoy, pero por otro lado queda esa pregunta. ¿Y por qué nos preguntamos si están activos todavía? Porque bueno, hay actividad ovni, hay fenomenología ufológica en esos lugares, luces inteligentes, y eso hace que uno se pregunte qué conexión profunda existe entre una cosa y la otra, entre un portal y la posibilidad de la aparición de objetos voladores no identificados.
Bueno, en el 2012, un investigador, lo vemos aquí en la foto, de la Universidad de Iowa, Jack Scudder, observó un fenómeno particular. Cuando el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol, se crea entre ellos un portal hacia lo desconocido, y Scudder llamó a esto puntos X. La NASA envió una nave espacial robótica hacia un punto X. Esto lo que revela es que ese punto tenía el potencial de transportar objetos directamente a la atmósfera del Sol, a 150 millones de kilómetros de distancia. Es decir, que ese punto X tenía la posibilidad de transportar, y nosotros nos vamos a ir luego un paso más allá, diciendo que transportar naves, transportar seres, personas, bueno, esos puntos X son inestables, la mayoría son invisibles, quiere decir que hasta el día de hoy la astronomía sigue y la astrofísica investigándolos, pero bueno, Jack Scudder dio un primer paso diciendo hay una posibilidad de que se establezcan, ¿no es cierto?, estos portales estelares, ¿no? Es muy interesante una de las características que pusimos acá, la inestabilidad, porque después vamos a comentar algunas experiencias que se vivieron en uno de ellos, por ejemplo, el Stonehenge, donde justamente esta inestabilidad hizo que se activara con consecuencias no tan gratas para los que estaban presentes allí. Desde la astrofísica sabemos que existen tubos de flujo magnético que conectan todas las estrellas, a través de los cuales fluye el plasma, ¿no? Que es el cuarto estado de la materia. Sabemos que la Tierra tiene una extraña relación con el Sol. Aproximadamente cada 8 minutos se forma un tubo de plasma. Sucede cuando las emisiones de partículas del Sol llegan a nuestro planeta. Dichas partículas no siempre nos alcanzan. Cuando los tubos de plasma se abran, obtenemos estas corrientes de flujo de energía y lluvia de partículas. Es material energético altamente cargado proveniente del Sol. Mientras la ciencia continúa con el estudio y la exploración de este fenómeno, podemos informar que en 1922, desde 1922 en la Tierra existe la clara evidencia de jaras en lugares precisos donde el hombre antiguo logró trasladarse por estos portales. Por ejemplo, a través de las puertas talladas en roca sólida. A partir de esa época se empezó a estudiar. Esta alta tecnología le permitía la conexión con los dioses. Podemos especular que así como eran utilizadas en un pasado remoto, también hoy pueden ser redescubiertas y utilizadas. Muchas de estas locaciones están ahora ocupadas por fuerzas militares, áreas restringidas, que es el caso de la zona del Golfo de Hormuz, ¿no? Allí se da justamente esto. Y, como hablamos al principio, esta relación de posible contacto, de traslado hacia el lugar de residencia de los dioses. Siempre hay esa especulación, podríamos decir, que hay personal militar desplegado en algunas zonas. Por supuesto, ¿no es cierto?, en Irak, ¿no es cierto?, lo hemos visto en Afganistán. En años anteriores nosotros les compartíamos la inquietud para que vieran la película El Objetivo, donde se ve claramente que después del atentado a las Torres Gemelas, en la película la trama indicaba que había una expedición militar, ¿no es cierto?, hacia el territorio de Afganistán, que en realidad no iban en busca de los talibanes, sino que había infiltrado dentro de ese grupo de soldados de alta preparación, ¿no es cierto?, super soldados, había un agente especial que iba en busca de estos famosos portales o la conexión, estas anomalías geomagnéticas, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar hablando también hoy. Y con lo cual, ustedes saben perfectamente que el cine siempre nos va tirando data, se especula, donde hay alguna anomalía o algo extraño, siempre está la presencia militar, ¿no es cierto?, para primero resguardar esa investigación, ¿no es cierto?, de los posibles curiosos, civiles y científicos, ¿no? Y luego hacer también experimentación para obtener beneficios, sobre todo bélicos, ¿no? Muy bien. Entonces, portales estelares. Vamos a ir introduciéndonos de a poquito. Desde nuestra mirada de paleocontacto sostenemos que en el pasado antiguas civilizaciones conocían perfectamente estas aperturas celestiales y las utilizaban. Habían localizado puntos específicos en la Tierra que servían de pasajes o portales hacia otras dimensiones.
en ciertas épocas del año y bajo ciertas condiciones cosmológicas, habrían podido transitar desde este mundo hasta el otro planeta. Son portales estelares, planeta o dimensión, ¿no? Son portales estelares y funcionan a través de una red cósmica en nuestro cosmos, una conexión entre estrellas y cada galaxia del universo. Al rotar los planetas aparecen estos nodos formando una cuadrícula en los mismos y así aparecen los portales estelares. Cargado que cuando todo se alinea sobre un portal estelar y una persona o entidad puede viajar a través de él, puede entrar en la red cósmica y trasladarse a través de las estrellas por filamentos electromagnéticos, ¿no? Y esto es lo que justamente vamos a ver ahora a continuación con las próximas placas, cómo se van alineando estos portales a través del mundo a través de unos diagramas que se los conoce como líneas ley. Claro, y bueno, esta sería la parte de la explicación más científica, por decirlo Sí, así, científica ¿no? esotérica. Esotérica, que nos daría alguna pista de cómo es que se forman, ¿no es cierto?, esta red en todo el planeta y cómo el hombre antiguo también tuvo acceso a esta información, cómo sabían, porque en esos lugares, que acá los vemos en el mapa, que hay intersección de estas líneas, justo en esos lugares se produciría la apertura de un portal y a veces hay monumentos, Claro, inclusive, ¿no es cierto?, que ha dejado el hombre monumentos. antiguo o marcas que indican que ese es un lugar sagrado. Claro, monumentos neolíticos, por eso como Stonehenge, por eso estamos hablando del paleocontacto, porque ellos sabían que en ese lugar sucedían determinados eventos energéticos. Las líneas ley, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué son? Bueno, son una idea que surge en el año 1921, a principios del siglo pasado, con Alfred Watkins, un arqueólogo aficionado inglés. Él observó que muchos sitios antiguos, como iglesias, menires, colinas, caminos, parecían alinearse en líneas rectas sobre el mapa. Esto, bueno, surgió de la observación, ¿no es cierto? Claro. Y a partir de allí él dice, Eureka, ¿no? Empieza a investigar un poco más. Contemporáneo a Watkins, pero en Alemania también identificaban lineamientos rectos, solo que estos eran llamadas líneas sagradas. Su hipótesis original no era energética ni mística. Él decía que eran antiguas rutas de navegación terrestre usadas por pueblos prehistóricos para orientarse. Evolución del concepto, bueno, de lo arqueológico a lo energético esotérico, ¿no? Con el tiempo, especialmente desde los 60, 70, ese concepto fue cambiando hacia lo que va a ser la New Age también, ¿no? Se empezó a estudiar que las líneas ley podrían ser canales de energía terrestre, una especie de red energética planetaria, lugares donde hay mayor vibración, fenómenos paranormales y conexión espiritual. Miren que es como una mixtura de muchas cosas, ¿no? De algo más Claro, en físico. realidad son todas expresiones de energía. Exactamente, y que una cosa deriva de la otra, ¿no? Donde hay un fenómeno paranormal y bueno, donde la gente puede también tener algún contacto con lo que se llaman espíritus o fantasmas o entidades fantasmagóricas, Claro. astrales, y si nos vamos un paso más allá, también la conexión, ¿por qué no?, con el mundo alienígena, ¿no? Estas líneas conectarían sitios como Stonehenge, Giza, el monte Kailash, Teotihuacán, la isla de Pascua, Chichen Itzá y tantos otros. Los portales serían nodos donde se cruzan estas líneas, ¿no? Bueno, ahí lo vemos muy bien reflejado en el mapa y una foto también del que introduce este concepto, ¿no? Alfred Watkins. Bueno, aquí también tenemos otra imagen de algunos nodos energéticos o portales dimensionales, ¿no? Me pareció más que interesante porque fíjense cómo hay muchos sobre la franja del paralelo 30, donde están las grandes pirámides, Machu Picchu, Teotihuacán, Angkor, bueno, el Monte Fuji, bueno, lugares más que importantes desde el punto de vista energético y esotérico para el mundo, ¿no? Por eso, inclusive estábamos viendo con la profesora Claudia, esta línea que pasa por debajo de Machu Picchu, estaría pasando por la zona del Cerro Uritorco, es, Grutas de Ongamira, que ahí ya después vamos a hacer una mención particular
porque justamente es un lugar que reúne junto con otros lugares como Monte Yasta la particularidad de lo energético, el hecho de, de un trabajo espiritual por grupos humanos, el avistamiento ovni, todo concuerda en estos lugares. Entonces, es muy, muy interesante esto, ¿no? Como para ir viéndolo. Entonces podemos hablar que los portales dimensionales eran la entrada a la tierra de los dioses, porque en muchos mitos y leyendas esto se manifiesta. Así que vamos a empezar por uno de los más conocidos que está aquí en América Latina, el portal de Aramumuru o Ayumarca, cuya ubicación es en el altiplano del sur del Perú, región de Puno, distrito de Yuli, en la provincia de Chucuito, a una altitud de aproximadamente 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es realmente una puerta muy venerada, ¿no? Una puerta que no conduce a ningún lado, en realidad está hecha esa Enmarcada ahí. hendidura, ¿no es cierto?, en la roca, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? Para la arqueología oficial era parte de una construcción que nunca se terminó, ¿no? Como el ingreso de lo que podría haber sido un templo y demás. Pero por las leyendas y el mito, ¿no es cierto?, nosotros llegamos a otras conclusiones y la gente que habitualmente va visitando el lugar va buscando otra cosa, ¿no? Porque hay una conexión para lo místico y se supone que esta historia del propio Amaru Muru, que ahora vamos a relatar, daría cuenta de eso, ¿no? Hay un portal más grande, como ustedes ven, y luego una puerta más pequeña que sugeriría la forma de T o similar a una T, tiene la parte de arriba más ancha y el extremo inferior más bajo, acá se ve mejor, y es un portal a otra dimensión, esto es lo que se afirma, ¿no? Amaru Muru, también conocido como el portón de Ayumarca o la puerta de los dioses, así, directamente, puerta de los dioses. Es una estructura tallada en roca sólida, ubicada en el altiplano de la región de Puno, al sur del Perú. Se trata de uno de los sitios más enigmáticos y simbólicos del país, donde se unen la historia ancestral, la cosmovisión andina y también la tradición oral y teorías del paleocontacto, porque acá se entrelaza todo. Cuando hablamos de dioses, para el paleocontacto estamos hablando de los visitantes estelares. Y si esta gente antiguamente iba hasta esta puerta de Amaru Muro buscando la conexión con los dioses, evidentemente estaba buscando una conexión alienígena. Muy bien, fíjense, esta es una toma del lateral de lo que sería toda la estructura geológica, donde está enmarcada Amaru Muru, ¿no? Aramu Muru. Aramu Muru. Bueno, para la arqueología oficial no es una puerta funcional ni un acceso a una construcción interna, supone que es una construcción inacabada, como decíamos antes, ¿no? Es decir, empezaron a hacer la construcción y luego no se sabe por qué la dejaron ahí. Lo mismo opinan de Pumapunku, por ejemplo, ¿no? Claro. Para la arqueología oficial, bueno, son piezas que están desperdigadas porque algo sucedió, una catástrofe natural eventualmente, y dejaron esos bloques tallados, ¿no es cierto?, en forma de H y demás, porque iban a formar parte de una construcción. Pero desde la visión cultural andina es un espacio ceremonial concebido como un umbral sagrado entre distintos niveles de existencia. Y desde la mirada del paleocontacto, esta podría ser un portal a otra dimensión directamente y bueno, también está basado en los relatos míticos o la leyenda sobre este sitio, Esta ¿no? foto es muy interesante porque nos plantea otra característica común a estos lugares, que es un punto referencial en un espacio muy amplio, donde hay una superficie plana muy amplia, ¿no? De acceso, o digamos, como un elemento señalador geográfico particular con respecto al entorno, ¿no? Como en el caso de Stonehenge y otros más. Es sobresale por el entorno geográfico del lugar, ¿no? Es un lugar baliza, podríamos decir. Así es. Aramumuru consiste en un gran tallado vertical de una altura de aproximadamente 7 metros, construido en la roca volcánica del altiplano, con un nicho central rectangular, profundo, en forma de T, ausencia de pasadizos, cámaras o construcciones internas. Al menos es lo que se ve en la parte plana, ¿no? El tallado en lo plano. En la lengua aymara quechua, el término ayumarca, como también se lo conoce, significa ayu, lugar sagrado, ¿no?
o energía y marca, pueblo, territorio, límite, ¿no? Por lo tanto, Ayumarca o Aramumuru se traduce comúnmente como lugar sagrado o límite espiritual. Esta definición refuerza la idea de que el sitio marcaba un punto de transición, no un destino físico, y esto es muy interesante, era el acceso a otro estado dimensional, y ahora lo vamos a ver asociado a la leyenda, que está, la leyenda o la crónica que está referida a este lugar por parte de los pueblos nativos del lugar. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Y relacionada también con algo que es muy emblemático de todo el mundo, pero sobre todo en América, que son los famosos discos solares, ¿no? Claro. Siempre el culto al sol y eligiendo este metal precioso, el oro, para representar a este Dios, el Dios que da la vida, el Dios que ilumina y el que genera los linajes. Como decíamos en otras oportunidades, el sol para el linaje masculino y la luna para el linaje femenino, ¿no? Y Aramumuru era en realidad un sacerdote de alto rango, ¿no? Acá lo vemos en esta ilustración, con esa puerta iluminada, un guardián del conocimiento, el Sagrado Templo del Sol en Coricancha. Se dice también de él que era un remanente atlante, que podría haber sido un sobreviviente del gran diluvio en un tiempo muy remoto, hablamos por lo menos de 10.000 años ante nuestro tiempo, y que él traía ese disco solar ya desde este continente perdido de la Atlántida, y era, como dice la placa, un guardián de ese conocimiento. Y durante mucho tiempo conservó él en esas zonas perdidas, ¿no es cierto?, de esta región del Perú, el disco solar, hasta que luego lo va a, de alguna manera, a dejar en este templo de Coricancha en Cusco al cuidado de los que conocemos hoy como los incas. Claro, es muy interesante porque aquel que tiene la posibilidad de acercarse a Cusco y participar de la visita al lugar, al Coricancha, uno entiende el contexto de lo que Aramumuru quería eh, entregar como legado de una civilización ya desaparecida del planeta Tierra, ¿no? Porque todo el entorno nos propone una idea, una cosmovisión diferente, unificada con el cosmos, con el universo, ¿no? Inclusive, junto con los discos solares había la representación de animales en el lugar, y la barbarie, la miseria de los españoles hizo que se fundiera todo eso, que implantaran con muy mal gusto, aunque con una agenda política muy ruin, un templo católico, y desvirtuar todo el contexto de lo que proponía el Coricancha. Pero bueno, allí estuvo este disco solar y continuamos con la historia que nos va a contar Claudia, ¿no? Que más que interesante. Bueno, durante la invasión española se dice que él mismo, como el portador, el guardián del conocimiento, se llega hasta Coricancha y se lleva el disco solar, lo va a resguardar y entonces así es como llega al altiplano de Puno, donde va a usar este disco solar como llave, ¿no? Un portal de piedra, en un portal de piedra que sería esta la puerta de Ayumarca, para desaparecer y proteger el tesoro. Él abre la puerta colocando el disco solar en una hendidura que hasta el día de hoy se puede ver, que es esa pequeña perforación que está allí plasmada también en la puerta, ¿no? En la roca, claro, sobre el dintel. Y entonces en esa hendidura colocó a modo de llave esta pieza de oro y mágicamente, entre comillas, se abre la roca y él puede pasar hacia otro mundo, hacia otro lugar, hacia otra dimensión, llevándose consigo el disco solar, ¿no? Al llegar al portal, el sacerdote colocó el disco en la hendidura, dice, la puerta se abrió y desapareció cerrando el portal tras de sí. Y hasta el día de hoy, todos los que van a ese lugar, bueno, la mística es llegar con una reverencia, con un silencio especial, muchos llevan ofrendas, ¿no es cierto? Las famosas mesadas, ¿no es cierto? Que son estas mantas tejidas con todas las ofrendas y demás, que es propio, ¿no es cierto?, de los rituales incas, pero apoyan la frente sobre esa hendidura, ¿no? Como simbólicamente la apertura inclusive de la glándula pineal, ¿no? Apoyando allí el tercer ojo, glándula pineal,
para lograr esa conexión. Claro, es interesante, fíjense, ¿no? Cómo uno toma conciencia de lo que quería resguardar el sacerdote. Él podía haber llevado otras piezas de oro, pero en realidad lo importante era la información que tenía este disco solar. Y hago un paralelismo con lo que Carl Sagan desarrolló a través del Voyager 1, ¿no? En ese disco solar donde iba grabada la información de nuestro planeta en aquel momento, en la década del 70. Evidentemente estos discos solares, que es otro conocimiento esotérico que está muy difundido en América, tienen una información que yo creo que nos permitiría evolucionar como especie, ¿no? Y por eso esa premura por resguardar esa información, no el metal, el valor físico del metal, que era lo que en su burdo pensamiento y accionar los españoles iban en busca de ellos codiciosos, ¿no? Ahí damos cuenta que cómo, en cierta manera, la cultura de la Europa involucionó, se desconectó de las fuerzas del cosmos. Bueno, Bueno, seguimos un poquito más. Mire, acá está en detalle este disco solar hermoso. Le decía a Fernando que tengo ganas de hacer esta representación porque la verdad que es maravilloso y ya no lo encontramos en ningún museo. Puede haber alguna que otra réplica, pero supuestamente, según cuenta la leyenda, el original se lo llevó Aramumuru, ¿no? Los lugareños dicen que este lugar no es solo un conjunto de piedras, sino una Ayumarca, es decir, la ciudad del espíritu. Según ellos, las rocas son los cuerpos dormidos de antiguos maestros. El secreto de los Andes de Brother Philip ahí lo describe perfectamente. Yo estuve viendo varios videos, ¿no es cierto?, de la zona, excursionistas, youtubers, curiosos que se llegan al lugar y van a encontrarse ustedes, y bueno, los que han ido, creo que, no sé si fue Jimena, bueno, no la tenemos en este curso, pero no sé si ella anduvo por allí, pero tal vez algunos de ustedes ha pasado, y están las famosas cholitas, las señoras que venden piedras, los hombres también que las acompañan, y todos dicen lo mismo, ¿no? Gente simple, gente de la montaña, muy tímidos, ¿no? Muy retraídos, pero cuando uno empieza a hablarles, y dicen todos lo mismo, ¿no? Estas rocas, estas piedras, son los maestros que están dormidos, dicen ellos, claro. o nuestros abuelos, los antiguos, y que se han quedado allí transformados en rocas como los guardianes de ese lugar. En ese lugar no se puede poner música, no se puede hablar fuerte, ¿no? Uno ya cuando va llegando hay carteles que indican eso, que el peregrino tiene que ir en un estado de Sí, respeto, ¿no? Eh, ya de por sí el entorno geográfico se impone porque uno empieza a tomar proporción en algunos casos como en Sacsayhuamán, de esas construcciones megalíticas, o en el caso de la puerta de Ayumarca, el entorno nos propone esto, ¿no? Este recogimiento para tratar de conectar con esa información. Y con respecto al libro El secreto de los Andes, fue uno de los primeros libros que nos prestaron cuando llegamos acá a Capilla del Monte, iniciándonos nuestros temas, por un amigo que hoy recordamos, ¿cómo se llamaba? Este muchacho, Fito. Fito. Ah, Fito, Fito sí. fue el que me los prestó, Sí, el así hermano es, de Phillips, ¿no? así es. Que era, bueno, un norteamericano esotérico, Williamson, que lo hemos tratado como uno de los grandes difusores del Ujú. paleocontacto, uno de los primeros en el nivel uno, ¿no? Así es. Bueno, tengo que hacer una corrección. Yo dije Atlante y quise decir Lemuria, ¿no? Ah, la Aramo parte de... Muro era, pero bueno, tiene que ver también con esta gran catástrofe del hundimiento de de este continente. continente perdido. Pero él, como un remanente lemuriano, se supone que es el que sobrevive y lleva consigo el disco solar. Se habla también que la puerta contenía una piedra sagrada de color verde como una esmeralda, ¿no? Que bueno, obviamente ya no está más. Conservaba los secretos de su origen lemuriano que los sacerdotes le habrían arrojado al lago Titicaca para preservar su existencia ante la llegada del invasor español. Todas estas historias ustedes las pueden escuchar hoy también en la boca de estas personas, las que venden piedras, las que venden artesanías, cuentan estas viejas historias de la piedra y del disco. Lo de la piedra color verde me hace acordar a la tabla esmeralda de los Uh -huh. egipcios, ¿no? Seguramente serían
algún códice de información de esta cultura, de esta civilización lemuriana. Muy bien, sigamos un poquito. Y ahora pasamos a otro, que algunos hablan de un portal hiperdimensional porque hay historias que están registradas en pleno siglo XX de lo que ha sucedido con algunas personas que han desaparecido en este lugar, en Stonehenge. Muy bien. Este portal megalítico, vamos a ponernos en contexto, se ubica en Wiltshire, la campiña de Inglaterra. Es un monumento neolítico del sur de Inglaterra y está compuesto por aproximadamente 100 piedras verticales masivas más las que están horizontales en forma de dintel. Aunque muchos expertos creen que en el pasado fue un cementerio, aún no se sabe qué otros propósitos tenían ni cómo la erigieron en la antigüedad sin la tecnología adecuada, de acuerdo a lo que proponemos como evolución para el neolítico, ¿no?, del ser humano, moviendo piedras gigantes por más de 300 kilómetros de distancia donde estaban sus canteras. Stonehenge es un misterio ancestral. Se sostiene en la arqueología que su construcción se realizó en el periodo que va entre el 3000 al 1500 a.C. en varias fases, ¿no? Es decir, no de una sola vez. Es un monumento megalítico, perdón, del neolítico en forma circular, donde se destacan los sarsens, que son las piedras grandes hasta 25 toneladas, las bluestone traídas desde Gales, aproximadamente unos 200, 300 kilómetros, los trilitos, que son las que conforman las puertas de piedra, dos verticales más una horizontal, y la Hillstone, una piedra alineada con los solsticios del Sol. Es imprescindible destacar la alineación astronómica. En el solsticio de verano, el Sol sale alineado con la Hillstone. En el solsticio de invierno, el Sol se opone alineado en sentido inverso. Esto implica que más allá de la parte tecnológica para la construcción de este complejo, también había un conocimiento astronómico avanzado. Entonces, si lo comparamos con el conocimiento de la evolución del hombre neolítico, acá hay una contradicción. ¿Fueron ellos? ¿Fueron ellos asesorados por otra civilización superior o fue otra civilización? La función de este emplazamiento, según la arqueología moderna, no hay una definición o hay un consenso absoluto, pero existen varias hipótesis. Una que podría haber sido un centro ceremonial para rituales colectivos, reuniones estacionales, que allí, bueno, entra en conflicto con el conocimiento astronómico. Dos, un calendario marcador de ciclos solares, nuevamente, conocimiento del hombre neolítico con respecto al Sol. Y tres, que podría haber sido un lugar funerario donde se encontraron algunos restos de humanos cremados como un proceso de cumplimiento del ciclo de la existencia biológica, ¿no? Vida, muerte, tiempo, cosmos, todo en un mismo lugar. Lo cierto es que la estructura en sí, el complejo, siempre en lugares de superficie plana en su entorno, propone un punto de inflexión, yo digo como una baliza, ¿no?, en la superficie de la Tierra. Sí, más allá de que haya la teoría más escuchada como un observatorio astronómico, pero en realidad podría ser perfectamente también esa conexión a través de los astros con estos dioses venidos de las estrellas, un lugar privilegiado, ¿no es cierto?, donde solo iban aquellos iniciados, ¿no? Porque hay también toda una tradición de que estos lugares se utilizaron, ¿no es cierto?, desde la cultura celta también Claro. para ceremonias sagradas, ¿no es cierto? Los druidas mismos que tenían esta conexión con lo esotérico, con lo sagrado, donde era como un templo, ¿no es cierto? Y el techo del templo era el cielo mismo, las estrellas que hablaban, las Claro. estrellas que descendían hasta la proximidad con el humano, ¿no? En el principio de esta clase habíamos hablado de las líneas ley que unían a través de líneas rectas lugares sagrados, caminos donde aparentemente circulaba energía, y aquí encontramos una conexión con lo esotérico y en particular con la construcción megalítica de Stonehenge. El símbolo del caduceo, símbolo energético, más conocido por ser el símbolo usado por la medicina, contiene una línea recta
y con dos serpientes entrelazadas, ¿no? Utilizado mucho en medicina. Esto tiene que ver también con la cultura hindú, védica, donde habla de Ira y Pingala, esa energía que va ascendiendo por la columna vertebral, y el bastón central sería Yuyuma, que es cuando uno logra conectar todos los chakras principales y conecta con la fuente. Con este concepto, cuando se mira el paisaje antiguo, podemos observar que existe una línea recta y dos sistemas de líneas serpenteantes que se entrelazan. Al proyectar estas líneas alrededor del mundo, crean un gran círculo donde van conectando lugares energéticos. Esto se relaciona con los antiguos druidas celtas, como decía la profesora Claudia, herederos del conocimiento de la Edad de Bronce. En su literatura mencionan que hay 12 círculos poderosos que dan la vuelta al planeta. Uno de estos tiene exactamente la ubicación de 51 grados de latitud y es Stonehenge. Por eso hicimos esta conexión entre las líneas ley y esta estructura megalítica. Bueno, Stonehenge se encuentra precisamente a 51 grados al norte, único lugar en las Islas Británicas, donde una orientación precisa en la puesta del sol del solsticio de invierno produce en dirección inversa una orientación aproximada en la salida del solsticio del verano, es decir, es una construcción que está planificada, que no está puesta al azar. Allí hubo una planificación astronómica, ¿no? Para llegar a este resultado. Desde la astroarqueología, hoy por hoy se sostiene que esto ha sido un observatorio astronómico, que el hombre antiguo desarrolló ese conocimiento y nosotros sumamos del paleocontacto esta asistencia estelar, por decirlo así, de estos seres venidos de las estrellas que ayudaron en la diagramación de lo que es lo que queda, ¿no? De hoy, de lo que podemos ver de Stonehenge. Además, en el verano el Sol se coloca en ángulo con la Luna en fase norte, creando un ángulo recto. Esto quiere decir que Stonehenge, además de estar en esa latitud de 51 grados, la línea ley fluye a través de esos 51 grados. Esta línea ley también se vincula con el lugar donde se colocaron los planetas en el cielo alrededor del año 2700 a.C. Los astrónomos están de acuerdo en que ese año los planetas y estrellas se alinearon perfectamente para reflejar el lugar donde estaría Stonehenge, ¿no? Como que del cielo se bajó, espejaron en la Tierra. No, este es el estudio que básicamente hacen los astroarqueólogos, ¿no? Ver la construcción, lo que ha quedado de ella, y poder espejar cómo se veía el cielo en aquel tiempo, ¿no? Claro, claro. En pocas palabras, este monumento fue planeado, calculado, calculando los lugares de energía sagrada y los planetas para recrear tales dimensiones. La única pregunta que falta por responder es, ¿para qué se realizó este monumento alineado tan perfectamente? Claro, ¿a qué agenda respondía, no? Porque el neolítico aparentemente recién empezaba a hacer algo de sedentarismo, de armar sus pequeñas comunidades, ¿no? Cosa que no se ve en el entorno. Entonces, evidentemente, no se ven en el entorno restos arqueológicos digamos, de algunas herramientas de grupos de asentamiento. Evidentemente era un punto, una baliza de encuentro para determinado dinámica, ¿no? Muy bien, Stonehenge, una tecnología que desconocemos. Esto es una propuesta, ¿no? Los geólogos han confirmado que el monumento estaba compuesto por un círculo interno de piedras azules más pequeñas, colocadas en forma de herradura y rodeadas por una pared externa más grande de rocas de 60 millones de años. La piedra más grande pesa lo mismo aproximadamente que un camión hormigonero de cemento cargado. También se sabe que la construcción empezó con el monumento en forma de U, lo cual se cree representaría un útero, razón del por qué está abierto. Algunos investigadores dicen que sin tener la tecnología de nuestros días, sus constructores lograron algo que nuestra ciencia moderna no podría descifrar, como una civilización tan primitiva como la neolítica haya desarrollado una tecnología similar para poder hacer estos monumentos, ¿no? Elevar, por ejemplo, estas piedras que conforman el dintel sobre estas dos rocas. Otro misterio es que las propiedades del sarsen, roca usada para su construcción, son comparables con las del cuarzo. Atención con este dato, lo que sugiere
que éstas servían para regular la frecuencia de sonido y energía. Los teóricos han mencionado que si se produce energía aérea en forma de banda, ésta se comunicaría de una piedra a otra, creando una comunicación cruzada. Así, Stonehenge sería comparable a un gran sistema energético. Esta energía tiene una puerta de salida, una piedra erguida que está ligeramente hacia un lado que la guía, ¿no? Es la que marcaba el solsticio. De hecho, este sistema energético se podría comparar con el mismo ser, ya que el último también es una gran estructura circular que genera a una alta velocidad de partículas que se trasladan y que obviamente al chocar estarían emitiendo una gran energía, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que una civilización tan primitiva haya desarrollado una tecnología similar en concepto a la del SAR, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer las historias registradas de este fenómeno energético. Claro, porque se dice que inclusive gente que no se sabe si estaban en alguna ceremonia de carácter espiritual, meditación, ¿no es cierto? Pero lo que se da, hay un registro, ¿no? En la década del Histórico 60. de que fuerzas policiales se llegaron hasta el lugar, ¿no es cierto? Porque había, bueno, había habido una denuncia de que había allí, ¿no es Gente que cierto? estaba, claro, en el predio de esa zona que ahora ya es patrimonio, Claro, ahora ya es ya, reserva, digamos, de pero hecho, es ya no se pueden hacer esa clase de de asentamiento, reuniones ni nada claro. por el estilo, pero se escuchó un gran estruendo a modo de truenos, una luz azul, ¿no? Como relámpagos azules, no era una noche de tormenta, pero esa luz azul salía de este lugar, de Stonehenge, y ese es el testimonio de los policías que llegaron al lugar. Se escucharon gritos despavoridos, ¿no es cierto? Y la gente nunca se halló en el lugar, No, como que hubieran desaparecido, con lo cual se especula, abrieron un portal a través de la ceremonia que estaban realizando. Bueno, esto trascendió, ¿no es cierto? Fue una noticia que quedó así en el tiempo como una anécdota de que este lugar bien podría ser considerado un portal hacia otros mundos, ¿no? sí, este es uno de los registros y el otro también es un señor que estaba allí meditando y también se escuchó un estruendo y desapareció. Esto de los estruendos, los relámpagos, las luces Azules sobre azul todo. verdosas, azules o verdosas, el sonido como de truenos cuando es de día, no hay tormenta, o de noche, en una noche serena, está muy relacionado con el tema de las aperturas de De portales, ¿no? espacios temporales, claro. Exactamente. Lo mismo ocurre acá en Sedona, que es similar a lo que pasa en Ongamira, el tema de los caballos. Exactamente, hay lugares en el planeta y en este caso, Sedona, Arizona, en Estados Unidos, donde se van a conjugar hechos presentes, porque la gente hasta el día de hoy va a este lugar a meditar, a buscar esa conexión espiritual, pero se da la conjunción también con leyendas antiguas, ¿no? De los antiguos pobladores, la cultura indígena del lugar, ¿no es cierto? Los pueblos originarios que tienen un recuerdo de que esta era también una zona sagrada, ¿no? Un lugar donde había un encuentro también con el más allá, con los dioses, ¿no? Un lugar realmente de culto, podríamos decir, ¿no? Sedona, Arizona, la puerta de los dioses. Es la ciudad ubicada en los condados de Yavapai y Coconino, en la región norte del Valle Verde, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. La atracción principal son sus formas, formaciones de esas rocas, rocas rojas, las cuales brillan con intensidad a la salida y a la puesta del sol con un color anaranjado brillante. Eso destaca y yo estoy recordando otras rocas enormes también de esos colores brillantes, rojizos, anaranjados. ¿Se acuerdan ustedes en Australia? Cuando vimos el tema de las guajinas, el tema de la serpiente, arcoíris, ¿sí? Ulururu, si mal no recuerdo, que Sí. también tiene ese color, un color penetrante rojizo, bueno, mezclados con los negros también, ¿no? Pero bueno, son rocas especiales, ¿no? En general los viajeros de todo el mundo llegan a Sedona buscando
una conexión espiritual a través de los llamados vórtices de energía. Los dos vórtices más conocidos, porque hay muchos, cuando uno llega a este parque natural, ¿no es cierto?, que ya está resguardado, ¿no es cierto?, y hay excursiones guiadas, ofrecen mapas para que las personas puedan ir buscando estos nodos energéticos. Los más conocidos, como dice acá, Airport Mesa y Bell Rock, pero hay muchos más. Entonces hay rutas, hay senderos con cartelería donde uno puede ir también, ¿no es cierto?, con una predisposición en silencio, ¿no es cierto?, en general van con guías que son descendientes también de los antiguos pobladores y que conservan, digamos, toda esa cultura de conexión, ¿no? Entonces se hacen ceremonias de meditación con especies de tambores que utilizan, con instrumentos de viento para inducir a la persona en ese trance, en esa conexión, perdón, con todas las rocas, estas pequeñas formaciones y grandes formaciones rocosas, que ya de por sí dejan volar la imaginación, ¿no? Porque el viento, la erosión de los milenios ha logrado formas realmente impresionantes. Como la que estamos viendo, originalmente en Sedona estuvo habitada por una etnia que se llamaba Sinagua, muy propicio el nombre por la zona árida del lugar, ¿no? Actualmente ya es una zona de reserva de varias naciones indias, como los Hopi, los Navajos, los Apache y los Yavapal. Y se la conoce como la Puerta de los Dioses. Según la leyenda local, existen túneles y puertas de accesos a otros mundos. También se dice que la gente de las estrellas ha entrado y han salido de los portales. La puerta es un gran arco de roca roja en la cima de la montaña. Esta es justamente una visión desde el interior. Algunos afirman ver una luz azul emanar de esta puerta o escuchar sonidos extraños como de campanas o truenos en días de cielos despejados. Fenómenos paranormales asociados a estos lugares de energía, ¿no? Donde también se mezclan con los mitos y las leyendas de estos pueblos. Claro que sí. Y bueno, como les decimos, hasta el día de hoy son lugares muy, muy visitados. Bueno, acá vemos mujeres que están allí meditando, se hacen ofrendas, también círculos de rocas, hay muchas apachetas, ¿no es cierto?, que son las pilas de rocas encimadas una encima de las otras, ¿no es cierto?, como se ve en el hemisferio sur, en América del Sur, también esa tradición, ¿no?, para honrar a la Madre Tierra o la Pachamama, ¿no?, en estos lugares también. Sedona era un lugar sagrado para las tribus habitantes de estas tierras en América del Norte y los que van buscando de alguna manera un poco de relax, ¿no es cierto?, de paz, O de eh, encuentro con uno mismo, encuentro ¿no? con uno mismo y bueno, como les digo, son guiados, ¿no es cierto?, por los descendientes que, bueno, actualmente hay, ¿no es cierto?, familias Hopi, hay navajos, diferentes grupos, este, que se encargan, ¿no es cierto?, de conservar estas tradiciones. No lo hemos puesto aquí en el PowerPoint, pero en internet ustedes pueden observar algunos videos donde hay testimonios de relatos de esta puerta estelar por la experiencia que habían vivido dos buscadores de oros, Ujú. dos hermanos que se han encontrado con un indio de alguna de las reservas de estas naciones indias y que ellos tuvieron acceso por un hecho de ayuda que le hicieron con esta persona a estos conocimientos que solamente se traducen, se transmiten en el interior de estas comunidades, ¿no? Y pudieron acceder a una de estas puertas estelares y vivenciar el hecho de, por ejemplo, tirar piedras y no pasar nada, ¿no? A través de este arco, pero tirar un ser vivo como un conejo y desaparecer, literal. Después seguramente la profesora Claudia lo va a buscar y lo va a presentar en el grupo. Claro que sí, sí, son leyendas, ¿no es cierto?, narraciones, en general, algunas mucho más antiguas de tradición oral, y ese evento en particular de estos buscadores de tesoro es de la década del 50, ¿sí? Ajá. Después ya lo voy a buscar y se los voy a compartir. Bueno, aquí tenemos una foto del Google Maps, o del Google Earth, perdón, del Golfo de Aden, asociado a la operación Stargate, que nos
propuso o nos dio a conocer Harold McCollum. Esto, para que nos ubiquemos, está muy cerquita de otro golfo, el Golfo de Hormuz, donde obviamente hoy estamos vivenciando una especie de guerra. ¿Podría ser de falsa bandera? ¿Por qué lo pongo así entre signos de pregunta? Por la información que vamos a recibir en la próxima placa de quiénes eran los actores que intervinieron en esta historia del Golfo de Aden en aquel momento, en el 2000, a partir del 2002, 2005, que se empezaron a ver algunas anomalías electromagnéticas. Bueno, después les vamos a compartir también todo lo que es la entrevista, ¿no es cierto?, que le hacen desde Proyecto Camelot a Aaron McCollum, ¿no? Y que se dio a conocer en el 2010, ¿no? Es un poco extensa, dura como 1 hora y pico, pero es interesante que ustedes la puedan ver. Hay una conferencia también que él da y luego se pierde el rastro de Aaron McCollum. Yo estoy tratando de rastrear qué fue de él. Nunca más se supo. En el 2010 hizo esas 2 incursiones, al menos lo que quedó registrado en YouTube. Fue un outsider y después, Sí, obviamente, el sistema sí, seguramente se encargó de eliminarlo. esperemos que no, que se haya llamado a silencio él mismo, pero bueno, por todo lo que contó y porque él mismo decía que muchos de sus compañeros ya los habían suicidado, ¿sí? Bueno, suponemos que pobre tuvo el mismo fin, ¿no? El Golfo de Adén es una zona estratégica clave, conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, ruta hacia el Canal de Suez. Hay alta presencia militar internacional por la piratería somalí. Entre 2008 y 2015 hubo un pico de piratería somalí. Entonces, la OTAN, Estados Unidos, China, Rusia, India, Irán, Japón, entre otros, desplegaron flotas. Se generó una concentración militar poco común. Y en este punto hay que destacar que para muchos investigadores fue exagerada la incursión militar en la zona por un grupo de piratas Claro, somalíes. que tenían otra Tantos países, infraestructura. claro, ¿cómo podía ser que tantos gobiernos estuvieran interesados en atacar a algunos piratas somalíes, ¿no? Claro, si bien obviamente afectaba porque era una ruta comercial que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo y todo el Golfo, digamos, Pérsico, bueno, yo creo que con dos o tres potencias ya se hubiera terminado el tema. El tema es que acá hubo una confluencia, podríamos decir una ONU naval que fue a actuar, inclusive la China y Japón, que no son armadas que van, digamos, desplazándose por el resto del mundo, se llegaron hasta ahí. Entonces acá ya empieza a haber una llamada de atención. Claro, hay algo más en el lugar, ¿no? Y de esto nos va a estar hablando este informante, Aaron McCollum, ¿no? Dice, ¿por qué se lo asocia a los portales este lugar, el Golfo de Adén? Porque combina varios factores. Es una zona antigua de comercio y civilizaciones, cruce de rutas marítimas globales, actividad sísmica y geológica continua y en expansión, y presencia militar que para muchos resulta por lo menos misteriosa, ¿no? Claro. Muy sugestiva. Aquí se habla de la actividad sísmica y geológica tiene que ver con los rifts, es decir, esos movimientos de las placas tectónicas que va separando el cuerno de África, ¿no? Ujú. Esa parte de Somalia que se está separando de África y bueno, eh, la historia empieza un poco por ahí, pero vamos a ver qué nos dice Aaron McCollum. Bueno, entrevistado por Proyecto Camelot, es un miembro de la tercera generación de Proyecto Talento, del programa de MK Ultra utilizado para desarrollar los guerreros psíquicos y supersoldados por el gobierno secreto. Él nos habló de un Stargate, una puerta cuántica a otras dimensiones o planetas en el Golfo de Adén, y la información que recibió en este sentido a partir de fuentes secretas, su propia intuición y sus conclusiones basadas en la investigación. Es decir, él va a tener como flashback de lo que lo habían programado desde niño, ¿no? Él va a decir que desde muy pequeño fue sometido a estos programas de MK Ultra, donde se le instalaron programas, se le particionó su personalidad y fue entrenado desde muy pequeño para desarrollar habilidades extraordinarias, ¿no? Claro, En él, general, esta programación, Fernando, se cae, ese bloqueo, esa pared
que hace que el que está en programas de Meca Ultra no pueda recordar o no pueda voluntariamente tomar posesión, Conciencia. conciencia de lo que está haciendo. Y que con el correr de los años, ya en la vejez, se caen esos bloqueos y la persona, los militares en este caso, empiezan a recordar lo que hicieron. En el caso de este chico, Aaron McCollum era muy joven, en la entrevista tenía unos 40 años, no llegaba a los 40 años, y él ya empezaba a recordar, ¿no? Claro, sí, sí. Él hablaba de que oficialmente era de la Guardia Costera de la Fuerza Naval Americana, pero justamente con este proceso de Mecaulto él tenía particionadas sus personalidades, tenía varias personalidades con las cuales lo hacían actuar en operaciones secretas. Claro, Él estoy hablaba hablando, tenía 32 años, Fernando, porque nació en el 78, 78, claro. 32 años, muy joven. Claro, él hablaba de operaciones de abducciones, de rescate de militares, policías, de gente diplomática o de operaciones de falsa bandera también. Y obviamente nos hablaba de que esto empezó en la década del 50, 60 con los primeros soldados después de la Segunda Guerra Mundial, y él ya era de la tercera generación. Así es. Eran super soldados porque no solo tenían un entrenamiento especial, un físico también particular, sino que tenían la capacidad de, por ejemplo, no tener miedo, no existía el miedo para Ujú, ellos, por exactamente. los traumas que iban recibiendo, como dijo Claudia, desde pequeñito. Estaba leyendo ahí un artículo que a los 3 años directamente lo agarraron, lo arrojaron Sí, a la a una piscina piscina, sí, y, sí. y al ver cómo reaccionó, porque él ya venía de padre cauterizado, dijo, este es uno de ellos. Tenemos uno, claro. ¿Por qué? Porque a él después lo van a entrenar con todo lo que va a ser un proyecto que tiene que ver con el agua, ¿no? Bueno, ya van a ver la entrevista, él va a tener una conexión con los delfines, él cuenta inclusive hasta hibridación humanos con delfines. Una historia realmente de ciencia ficción que la gente de Proyecto Camelot lo escuchaba con mucho interés. En aquellos años este programa fue muy famoso para los que estábamos en estos temas de conspiración Sí. en radio, hablamos del año 2010, y que nos interesaba realmente todo lo que traía Proyecto Camelot a través del YouTube, ¿no? Bueno, según Aaron McCollum, todos los eventos en estas aguas de piratería son tácticas para desviar la atención de los habitantes del mundo, es decir, eventos de falsa bandera, para que no se enteren de las razones reales en las aguas fuera de Yemen. En realidad, el Golfo de Adén es la entrada al Jardín del Edén, dice él, el lugar el cual algunos ubican en Yemen siendo equivalente a un Stargate, el cual se habría abierto desde el 5 de enero de 2010, permitiendo la entrada de entidades extraterrestres. O interdimensionales, Él ¿no? afirma de que tiene informantes, tenía en esos años, además de todo lo que él recordaba, tenía informantes que estaban dentro y que de alguna manera tenían conexión con él y que le iban pasando toda esa data, ¿no? El vórtice magnético del Golfo de Adén fue detectado hace muchos años por científicos norteamericanos al establecer una base militar estadounidense en Djibouti, África, en el 2000. El mismo se mantuvo relativamente estable hasta que comenzó a agrandarse en el 2008, aparentemente su fecha de anclaje, convirtiéndose actualmente en la acumulación magnética más grande de la historia. Ahí concluyeron científicos rusos, chinos y estadounidenses intentando determinar su origen, qué era lo que pasaba con esta anomalía magnética. De acuerdo al almirante Maxikov de la flota rusa del norte, opinó en un informe secreto que se le elevó, bueno, no tan secreto, al menos acá hubo un desliz, al primer ministro en aquel entonces Putin, que se sospechaba que se trataba de una puerta dimensional abierta por fuerzas de origen desconocido, interdimensionales o de origen extraterrestre. Fíjense, estamos hablando de 2010. La anormal ola de terremotos que soportó esa zona entre 40 y 60 en noviembre del año 2000, este artículo es del 2010, así que sería el 2009, intensificó las sospechas, ya que fue la primera vez en la historia que se registraron tanta actividad sísmica en la zona. Sus intensidades varían de 4,5 a 6,3 en la escala de Richter.
Un vórtice multidimensional permitiría el acceso de vibraciones, incluso de seres de otras dimensiones a nuestro mundo, y viceversa, sería un puente, ¿no? Rosen. Y su frecuencia vibratoria se tornaría permanentemente. La zona en cuestión ha sido acordonada con una zona de exclusión militarizada de varios kilómetros a la redonda, muy en el estilo de lo que en su momento se hizo con la Antártida, ¿no? Evidentemente hay información que está manejada por otros estamentos que no son los comunes de la gente, ¿no? Claro, en la entrevista él desliza que, bueno, tiene dos teorías, porque se le pregunta, ¿a vos qué te parece, no? ¿Para qué se abrió este portal o quiénes lo abrieron? Él dice, bueno, pueden ser las mismas fuerzas militares que están allí custodiando para propio beneficio y se han aliado varias potencias para usufructuar, ¿no es cierto?, ese intercambio con estos seres que vienen de otros mundos, de otras dimensiones, ¿no? Eh, y por otro lado, él opina que en una mirada más esperanzadora, dice, tal vez sean de los buenos, ¿no? Tal vez han abierto ese portal para venir a ayudarnos. Aunque con todo lo que él dice a lo largo de la entrevista, quedan un poco de dudas si realmente eso fue beneficioso, ¿no? Es una zona de, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Permanente, eterno conflicto bélico, donde la gente sufre mucho, todo el tiempo muerte, destrucción. Sí, sí. Es un lugar realmente dentro del planeta muy Muy particular, ¿no? particular. Muy Y particular. aquí vemos, acá al norte de Arabia, que está la zona de Irak, ¿no? Por acá está Irán, Ujú. en lo que es el Golfo de Hormuz, y por acá está Irak. Otra zona también de mucha conspiración, porque todos hablan de que en realidad la Segunda Guerra del Golfo fue en búsqueda del portal que había allí en lo que es hoy el país de Irak, ¿no? Que en realidad eso es lo que fueron a buscar los norteamericanos. Exacto. Así que, bueno, a tener en cuenta. Y por último tenemos esta placa donde hacemos mención a otros portales dimensionales que los hemos clasificado con algunas características comunes, ¿no? Por ejemplo, los trilitos y puertas de piedra habíamos visto en Stonehenge, Göbekli Tepe, que lo hemos visto en Paleocontacto 1, y Tiahuanaco también, la Puerta del Sol en Bolivia, ¿no? Después tenemos puertas talladas en rocas, hemos visto Aramumuru y Abu Simbel en Egipto, complejos ceremoniales como portales, como Teotihuacán en México o Chichen Itzá, ¿no? Estructuras megalíticas de varias edificaciones, alineaciones y corredores, como puede ser en Karnak, Francia, donde hay miles de piedras alineadas, lo mismo que Callanish en Escocia, que es muy parecido a Stonehenge, pero más chiquito. Y por último, entornos geográficos, y aquí hacemos mención a nuestra zona de influencia, que es el Cerro Uritorco, el Cerro Colchiqui, donde hay un mito y leyenda donde desaparecieron, entraron en otra dimensión los Eso Eña, es en en Ongamira. Ongamira, los Eñacamiari, y el Monte Yasta en los Estados Unidos. Bueno, algunos de los lugares como para que ustedes sigan investigando, porque hay muchos más, por supuesto, seguro que ustedes conocen otros, pero pusimos acá algunos de esta red compleja, ¿no? Donde estos nodos energéticos, que el cruzamiento de estas líneas ley, permiten especular sobre la posibilidad de estas puertas, puertas hacia otras dimensiones, donde se pierde el espacio-tiempo o se pasa del otro lado, hay anomalías que hasta el día de hoy no pueden ser explicadas y que entonces forman parte del terreno de la especulación y bueno, de los curiosos, los investigadores que desde distintas áreas se llegan hasta ahí, ¿no? El mundo de lo paranormal, Claro. el mundo esotérico, espiritual y por supuesto la comunidad ufológica que siempre tiene su mirada en estos lugares. Muchos de ellos hasta el día de hoy son muy visitados estos sitios para hacer vigilias, ¿no? Las vigilias ufológicas porque hay mucha actividad en los cielos. Sí, bueno, por suerte este sábado pasado estuvimos en el encuentro en el Café Ufológico, les habíamos comentado, y tuvimos la posibilidad de observar registros de turistas que se acercaron al café en esta zona del Cerro Uritorco. Así que corroboramos una vez más esta zona caliente de la Argentina donde el fenómeno ovnis se dispara, ¿no? O al menos está presente siempre, vigente. Así que bueno, dejamos este tema para que al menos el principio de la clase que viene lo podríamos tratar entre todos
para ver qué visión tienen ustedes, porque también es muy interesante, a lo mejor tienen conocimiento, ustedes, por ejemplo, los chicos de Chile bueno, María Mercedes o Cari, de algunos otros espacios geográficos donde se pueda presentar esta expresión de energía, estos portales dimensionales. Claro que sí. Bueno, vamos a dejarles entonces en el grupo de WhatsApp el enlace para que vean la entrevista completa a Aaron McCollum y por supuesto vean la película Stargate si no la vieron, ¿no? Claro. Ahí sugiriendo también la posibilidad de estos visitantes estelares en el pasado y cuál era la agenda que traían. Cada uno de ellos tenía, ¿no es cierto?, sus propios objetivos para abrir estos portales. Si lo encuentro en la biblioteca El secreto de los Andes del hermano Phillips, que hicimos mención en esta clase, y voy a ver si puedo conseguir, esta es pirateada porque pobre, a mi amigo se lo copiaron a Javier Estañado, Agartha, las ciudades intraterrenas de América, también está, y hay un par de capítulos que habla de estas portales dimensionales y de los discos solares. Bueno, será hasta la próxima clase, chicos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.